Charity aparcó su viejo Honda frente a la casa y apagó el motor. Había sido un turno duro en el hospital. 3 pacientes en cuidados intensivos, interminables intravenosas y la siempre descontenta enfermera jefe Patricia, que se sentía en el deber de regañar a todo el mundo. En el 7º mes de embarazo, cada día de trabajo era más y más difícil, pero la baja por maternidad aún quedaba lejos, y el dinero se necesitaba con urgencia. Sobre todo ahora que tenía una hija creciendo en su vientre, que a juzgar por su actividad, prometía no ser menos móvil que su hermano mayor. Se sentó en el coche un minuto más, reuniendo fuerzas. El bebé pujaba con especial fuerza hoy, como si protestara por un largo día de pie. Charity se puso la palma de la mano en el vientre y sintió que el bebé respondía al tacto con una ligera patada. El médico dijo que todo iba bien, pero que cada día le costaba más llevar y levantar pacientes. Estar de pie 12 horas seguidas en el quirófano como ayudante. La casa la recibió con el sonido apagado de la televisión y el olor a pizza caliente. Andrew estaba sentado en el sofá del salón, ensimismado con el teléfono, y ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Era extraño. Normalmente su marido siempre la saludaba con un beso y una pregunta sobre cómo le había ido el día. En sus 15 años de matrimonio habían desarrollado un ritual. Él la ayudaba a quitarse los zapatos si tenía los pies hinchados. Le traía un vaso de agua y le contaba las noticias del día. Hoy era como si no se hubiera dado cuenta de su llegada. Cole correteaba por la casa con su camión de juguete, haciendo ruidos de motor y chocando de vez en cuando contra los muebles. El niño era un calco de su padre. El mismo pelo castaño rebelde, la misma barbilla testaruda. Su carácter también era como el de su padre. Persistente, activo, curioso hasta la irritación. ¡Mamá!, gritó el niño con alegría, tirando el juguete y corriendo hacia ella. «Mira lo que me ha comprado papá». Mostró un coche nuevo, un modelo caro con luces intermitentes y efectos sonoros. En la caja ponía $39.99. Caridad frunció el ceño. Habían acordado no gastar demasiado en juguetes, ahorrar hasta el último céntimo para la guardería y el parto. La clínica privada de la doctora Harris no era barata, pero en el hospital de la ciudad donde trabajaba, las habitaciones estaban abarrotadas y las condiciones dejaban mucho que desear. Ya habían tenido una mala experiencia con el parto de Cole en una sala compartida, con un vecino quejándose toda la noche y enfermeras que solo acudían de guardia. «¡Andrew!», gritó, pero su marido se limitó a murmurar algo ininteligible, sin apartar la vista de la pantalla. Charity se quitó los zapatos blancos, que el día le había cortado en los tobillos hinchados, y fue a la cocina. Se sirvió agua de la jarra de la nevera y se recostó en la silla. Le dolía la espalda de tanto estar de pie y tenía los pies tan hinchados que las gomas de los calcetines se le marcaban en la piel. La cabeza le latía con fuerza por el cansancio y el calor sofocante de los pasillos del hospital. Miró a Andrew a través de la abertura entre la cocina y la sala de estar, todavía encorvado sobre el teléfono, tecleando rápidamente. Sus dedos volaban por la pantalla a una velocidad a la que no estaba acostumbrada. Su marido no solía ser muy diestro con los artilugios modernos y prefería hacer llamadas a escribir mensajes. Cuando sonó el mensaje entrante, se sobresaltó y se apresuró a bajar el aparato. «Cole, ven a comer», llamó Charity a su hijo. El chico corrió obedientemente a lavarse las manos y ella empezó a poner la mesa. En la nevera había restos del estofado de anoche, una caja de pizza y la ensalada que había hecho el día anterior. Estaba claro que Andrew no había cocinado. No había ni una sola sartén sucia en la placa, lo que significaba que Cole y él habían estado comiendo comida precocinada todo el día. «¿Cómo va todo?», preguntó Andrew, acercándose por fin a ella, pero su voz sonaba tensa y su mirada se deslizaba por su rostro. «Bien, un día largo. La señora Parker de la sala 3 sigue anestesiada y el señor Jenkins tiene complicaciones de una operación biliar. ¿Cómo estuvo tu día?». «Oh, trabajé en casa de los Jenkins y tenían el fregadero de la cocina atascado. Luego fui a casa de los Miller y tenían un radiador que goteaba. También estuve en esa nueva urbanización donde 3 casas tenían problemas de alcantarillado». Andrew decía las cosas habituales sobre su trabajo de fontanero, pero Charity intuía que algo iba mal. Normalmente entraba en más detalles, quejándose de clientes especialmente tediosos, o por el contrario, presumiendo de un problema técnico resuelto con éxito. 15 años de matrimonio le habían enseñado a leerlo como un libro abierto.
Ahora estaba claro que ocultaba algo. El teléfono del escritorio volvió a vibrar y Andrew se sacudió como si se hubiera electrocutado. Cogió rápidamente el aparato, miró la pantalla y frunció el ceño. Lo siento, soy Mark. Tiene problemas con el trabajo. Charity conocía a Mark Stevens, el compañero de su marido. Era fontanero desde hacía más de 20 años, pero últimamente las cosas no le iban bien. Su mujer le había pedido el divorcio, llevándose a sus 2 hijos, y ahora la mitad de sus ingresos se los estaba comiendo la pensión alimenticia. Mark había empezado a beber, a presentarse en el trabajo varias veces pasado de copas, y los clientes se quejaban. ¿Cuál era su problema?, preguntó Charity, poniendo comida en los platos. Oh, es solo una cosa doméstica. Su mujer vuelve a pedirle dinero. Dice que le falta la pensión. Durante la cena, Cole parloteó sin parar sobre el nuevo coche, mostrando todas sus funciones. El juguete era realmente impresionante. Ruedas de goma de verdad, puertas que se abrían, el sonido del motor al arrancar. Era el tipo de cosas que se compran en jugueterías especializadas, no en el supermercado de camino a casa. Papá dijo que era porque yo era un buen chico, anunció Cole con orgullo, y prometió comprarme un helicóptero. Charity miró a su marido. Los diseños eran aún más caros, y ya apenas llegaban a fin de mes. Su sueldo como enfermera era estable, pero escaso, y los ingresos de Andrew dependían del número de clientes y de la complejidad del trabajo. Andrew permaneció en silencio, picoteando distraídamente la pasta con el tenedor. Colocaba el teléfono junto al plato, con la pantalla hacia abajo, y lo miraba cada pocos minutos. Cada vez que el aparato señalaba un nuevo mensaje, su marido se estremecía y lo cogía, pero luego se echaba hacia atrás y fingía que no había pasado nada. «Papá, ¿vamos a jugar mañana a las carreras?», preguntó Cole. «¿Podemos montar una pista en el garaje?». «Sí, claro», contestó Andrew, pero Caridad se dio cuenta de que ni siquiera estaba escuchando a su hijo. «Jugaremos. Y prometiste arreglarme la bicicleta. La cadena no para de salirse». «Ah, sí, sí. La arreglaré este fin de semana». Después de cenar, Charity fregó los platos y Andrew ayudó a Cole a bañarse y acostarse. Normalmente este era su ritual favorito. Su marido le leía cuentos a su hijo, jugaban a juegos de palabras o inventaban historias. Pero hoy estaba claro que tenía prisa por terminar rápido. Cada pocos minutos llegaba el sonido de su teléfono, vibrando desde el bolsillo de sus vaqueros. Cuando Cole por fin se durmió, Charity decidió comprobar su cuenta bancaria a través de una aplicación de su teléfono. Lo hacía todas las semanas, controlando los gastos y asegurándose de que los ahorros para el parto no se esfumaran. Lo que vio le hizo dar un vuelco al corazón. Habían retirado $800 de su cuenta conjunta, casi un tercio de lo que habían ahorrado. La operación se había realizado ayer por la tarde, mientras ella trabajaba en el hospital. Charity volvió a calcular las cifras varias veces, pensando que se había equivocado, pero no. El dinero había desaparecido. Su saldo era ahora de $1,300 en lugar de $2,100. «Andrew», llamó a su marido que estaba a punto de subir, «¿puedes explicarme a dónde han ido a parar los $800 de nuestra cuenta?». Andrew se quedó paralizado en las escaleras como una estatua. Caridad vio que tenía los hombros tensos y los dedos apretados en la barandilla. Permaneció en silencio durante unos segundos, y Charity casi pudo sentir físicamente cómo se le ocurría una explicación. «Ah, sí, se me olvidó decírtelo». Se volvió hacia ella lentamente, con una sonrisa tensa en la cara. Mark estaba ayudando con el camión. Se le estropeó la caja de cambios y no tenía dinero para arreglarla. Ya sabes cómo es su situación laboral. Charity conocía los problemas de Mark. Lo estaba pasando realmente mal. Divorcio, pensión alimenticia, un incipiente problema con la bebida. Pero $800 era mucho dinero para su familia. Casi el salario de un mes para una enfermera. ¿$800, Andrew? ¿De verdad? Nosotros no tenemos suficiente dinero, y tú...». Su voz se quebró de indignación. «Hemos estado ahorrando para el nacimiento, para la guardería». «Lo devolverá», la interrumpió su marido que bajaba las escaleras. «Prometió devolverlo en un mes. No podía dejar a mi amiga en esta situación. Ya sabes lo mal que lo está pasando». «¿Y ni siquiera me consultaste?». Caridad sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Acordamos que discutiríamos juntos los gastos importantes. Siempre. Vamos, Charity. No le des tanta importancia.
El dinero volverá y yo ayudé mucho a Mark. Es mi socio. Llevamos 8 años trabajando juntos. Andrew sonaba convincente, pero algo en su tono era inquietante. Normalmente era más abierto. Lo explicaba todo con detalle. Hablaba de sus planes y consultaba las decisiones importantes. Pero ahora era como si quisiera cerrar el tema lo antes posible y evitar la conversación. De acuerdo, dijo en voz baja, sintiendo la fría ansiedad en su interior. Pero la próxima vez tendrás que avisarme con antelación, ¿vale? Es nuestro dinero común, nuestros ahorros para nuestra hija. Por supuesto, cariño, siento no habértelo dicho antes. Mark llamó. Dijo que el camión se había averiado en la carretera y que tenía que ir al taller. Se acercó a ella y le besó la mejilla, pero el beso salió un poco mecánico. Tenía los labios secos y fríos. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar y Andrew se apresuró a sacarlo. Lo siento, está relacionado con el trabajo. Un cliente me manda un mensaje sobre una llamada mañana. Tecleó algo rápidamente, luego volvió a leer el mensaje y guardó el teléfono. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro, no la sonrisa abierta que Charity estaba acostumbrada a ver, sino una furtiva, casi culpable. Charity lo miró mientras subía las escaleras. En las últimas semanas, Andrew había recibido a menudo lo que él llamaba mensajes relacionados con el trabajo. Antes solían ser los clientes los que llamaban y no los que mandaban mensajes, y menos a las 10 de la noche. La fontanería no es una profesión en la que sea necesario enviar mensajes constantemente. La gente necesita que le arreglen un grifo o le limpien una tubería. Llama, acuerda una hora y ya está. Cerró la puerta principal, apagó la luz del salón y subió también. Cole estaba dormido en su habitación, extendiendo los brazos y moqueando ligeramente. En la mesilla de noche, junto a la cama, había una máquina nueva. Incluso en la oscuridad se veían las piezas cromadas y la pintura brillante. Cuando Charity se metió en la cama junto a su marido, él ya estaba tumbado de espaldas a ella, fingiendo dormir. Pero su respiración era agitada y superficial, y ella sabía que estaba fingiendo. A lo largo de los años había aprendido todos sus hábitos. Cómo respiraba mientras dormía, cómo daba vueltas en la cama, cómo hablaba a veces en sueños después de un duro día de trabajo. Andrew, le llamó suavemente. Andrew, murmuró él sin volverse. ¿Estamos bien? Claro que sí. ¿Qué te pasa? No lo sé. Últimamente estás raro, distraído, siempre al teléfono. Estoy cansada. Es mucho trabajo, más clientes. Es primavera. Todo el mundo tiene tuberías que revientan después del invierno, cañerías que se rompen. Charity quiso decir que si realmente había mucho trabajo, ¿cómo podía tener tiempo y dinero para ayudar a Mark con la costosa reparación del camión? ¿Y de dónde le viene el deseo de comprarle a Cole juguetes caros cuando está ahorrando dinero en todo? Pero en lugar de eso se quedó callada. Puede que realmente se esté dando cuerda a sí misma debido al embarazo y a los cambios hormonales. El médico había advertido que las mujeres suelen volverse ansiosas y desconfiadas en los últimos meses. Se quedó a oscuras, escuchando los ruidos de la casa. Una tabla del suelo crujía en alguna parte. Probablemente el gato del vecino había vuelto a trepar por el agujero de la valla. El agua retumbaba en las tuberías de la casa del vecino. La familia Robinson era famosa por ducharse en el peor momento posible. Andrew daba vueltas en la cama, y ella podía sentir su inquietud a través de la delgada pared del sueño fingido. A la 1:30 de la madrugada, se levantó con cautela y entró de puntillas en el cuarto de baño. Caridad le oyó cerrar la puerta en silencio mientras el agua retumbaba. Pero entonces le llegaron sonidos apagados. Estaba claro que hablaba con alguien. La voz era demasiado baja para distinguir las palabras, pero la entonación era suave, casi íntima. No era la forma en que hablaba con sus clientes o con Mark. Cuando él volvió a la cama, ella se hizo la dormida. Andrew permaneció inmóvil durante largo rato. Luego se volvió cuidadosamente hacia ella y escuchó su respiración. Cuando estuvo seguro de que no estaba despierta, volvió a apartarse y guardó silencio. Por la mañana salió temprano, sin siquiera desayunar. Dijo que era una llamada de emergencia a un cliente habitual. Había reventado una tubería de agua caliente. La besó a ella y a Cole, como de costumbre, pero de nuevo, mecánicamente, como si cumpliera un ritual familiar. Charity se asomó a la ventana de la cocina y lo vio subir a su destartalada camioneta roja
y alejarse por Oak Street en dirección al centro. Definitivamente, algo estaba ocurriendo en su acompasada vida. Ella lo sentía en cada célula, del mismo modo que las personas con dolor en las articulaciones sienten un cambio en el tiempo. Las conversaciones telefónicas en el baño, la repentina generosidad con los juguetes, la desaparición del dinero de la cuenta y aquellos mensajes constantes. La cuestión era si estaba preparada para descubrir la verdad y qué haría cuando lo supiera. Al día siguiente, Charity se despertó antes que su despertador, con otra sacudida en las costillas. Al parecer, el bebé que llevaba en el vientre había heredado de su padre la costumbre de madrugar. El cielo antes del amanecer seguía gris al otro lado de la ventana, y Andrew ya se estaba preparando para ir a trabajar, rebuscando silenciosamente en el armario en busca de una camisa limpia. «Buenos días», susurró, pero su marido asintió sin volverse. «No despiertes a Cole», dijo poniéndose los vaqueros. «Déjale dormir una hora más». Andrew se preparó deprisa y en silencio, como si llegara tarde a una reunión importante. Normalmente tomaba café, hojeaba las noticias en el teléfono y a veces ponía los programas matinales. Hoy estaba claro que tenía prisa por llegar a algún sitio. «Llegaré tarde esta noche», dijo en la puerta. Los Henderson tenían un gran accidente, así que tendría que estar allí todo el día. Charity conocía a los Henderson, una pareja de ancianos que vivía en una vieja casa de la calle Elm. Tenían muchos problemas de fontanería, pero Andrew solía arreglárselas en mediodía como mucho. «Tal vez podría ayudarles», sugirió. «¿Llamo a alguno de los otros chicos?» «No, estoy bien, no te preocupes». Le dio un beso en la frente y salió. Un minuto después, el motor de la camioneta rugió y Andrew se alejó en medio de la bruma matinal. En el hospital, el día empezó como de costumbre. Rondas por las salas, distribución de la medicación, procedimientos. Charity trabajaba en el departamento terapéutico, donde se trataba sobre todo a pacientes ancianos con enfermedades crónicas. El trabajo requería paciencia y atención, pero no era físicamente exigente, lo que era importante a su edad gestacional. «No tienes muy buen aspecto», comentó Rachel, una compañera de una planta vecina, cuando se encontraron en la sala de descanso para tomar un café. Rachel era enfermera desde hacía 20 años. Se había divorciado 2 veces y había criado sola a 3 hijos. Era el tipo de mujer que podía ver a través de la gente y no tenía miedo de decir la verdad. «No he dormido bien», respondió Charity, removiendo el azúcar de su café descafeinado. «¿Los niños no te dejan dormir?» «Los niños no. Mi marido ha estado raro». Rachel enarcó una expresiva ceja y dejó el bocadillo a un lado. «¿Extraño cómo? ¿Sospechosamente raro o simplemente cansado?» «No lo sé. Está pendiente del teléfono, gastando dinero, a pesar de que estamos ahorrando para el nacimiento. Ayer le prestó $800 a un amigo sin decírmelo siquiera». Rachel sacudió la cabeza pensativa. «¿Lo has comprobado?» «¿Comprobar qué?» «Ya sabes. ¿A dónde va? ¿Con quién habla por teléfono? ¿Le has registrado los bolsillos?» «Rachel». «Vamos, Charity. No digo que debas espiar a tu marido sin motivo, pero si actúa de forma sospechosa...» Se encogió de hombros. «Mi segundo marido también era raro. El dinero también se iba a alguna parte y estaba todo el rato al teléfono. Resultó que tenía una amante. Le alquilaba un piso, le compraba un abrigo de bisón». «Andrew no es así», se apresuró a decir Caridad, pero algo en su pecho se apretó desagradablemente. «Cariño, no todos son así. Hasta que no lo son». Linda de cirugía, una enfermera mayor de pelo gris y ojos cansados, se acercó a su mesa. «¿De qué estamos hablando?», preguntó desenvolviendo el almuerzo que había traído de casa. «De cómo saber si tu marido te engaña», dijo Rachel sin rodeos. «Ese es mi tema favorito», sonrió Linda sombríamente. 30 años de matrimonio y no fue hasta los 25 cuando me di cuenta de que mi Frank me había estado engañando durante 10 años. ¿Y sabes lo que me afectó? No era que se acostara con otras mujeres. Era que gastaba dinero en ellas. Recuerdo cuando estábamos recaudando dinero para el asma de nuestro hijo. Necesitábamos medicamentos caros. Y este imbécil le compraba a su novia una pulsera de oro. Charity sintió que se le secaba la boca. «Es horrible», susurró. «No es azúcar. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que vi las señales. Esconder el teléfono, oler el perfume de otras personas, gastar dinero. Pero me dije que no era nada, que era demasiado desconfiada. Pensé que tenía que confiar en mi marido». «¿Cómo lo descubriste al final?»
preguntó Rachel. Por casualidad, fui a la tienda donde siempre me compraba los regalos de cumpleaños. Buscaba algo para mí, y la dependienta me dijo, «Oh, su marido estuvo allí la semana pasada, eligiendo un anillo tan bonito». Al principio me alegré. Creo que está preparando una sorpresa. Pero luego me di cuenta de que no habría sorpresa, porque él no compró el anillo para mí. Caridad escuchó la historia de Linda y sintió que una fría ansiedad crecía en su interior. $800 gastados sin avisar, los constantes mensajes en el teléfono, las conversaciones nocturnas en el baño. Y luego estaba ese juguete tan caro para Cole. Andrew solía ser más práctico a la hora de gastar. «Escuchad, chicas, ¿y si miramos al marido por internet?», sugirió Kimberly, una joven enfermera que acababa de entrar de turno. «Una amiga mía pilló al suyo enrollándose con un ex en las redes sociales. Acaba de entrar en su cuenta mientras estaba en la ducha. Eso es una violación de la intimidad», objetó Charity. «Engañar no es una violación», replicó Rachel. «Cariño, si tienes sospechas, es mejor que averigües la verdad enseguida, antes de que sea demasiado tarde». Después del trabajo, Charity pasó a recoger a Cole por la guardería. El niño estaba de buen humor. Contó que él y los niños habían construido un castillo con cubos, que Emma había traído galletas y las había compartido con él. «¿Dónde está papá?», preguntó Cole cuando pararon delante de la casa. «Está trabajando. Volverá tarde esta noche». «¿Otra vez?». El chico estaba enfadado. «Prometió arreglarme la moto». Caridad aparcó fuera de la casa y apagó el motor. La camioneta de Andrew no estaba, así que realmente estaba trabajando en alguna parte. O fingía estar trabajando. En casa, preparó la cena y ayudó a Cole con los deberes de la guardería. Tenía que dibujar a su familia. El niño dibujó diligentemente a su madre, a su padre, a sí mismo y a su hermana pequeña en la barriga de su madre. Resultó conmovedor e ingenuo. «¿Por qué está papá tan triste en el dibujo?», preguntó Charity, mirando el dibujo de Andrew con las comisuras de los labios hacia abajo. «Ahora siempre está triste», se encogió de hombros Cole. «No juega conmigo, no me lee cuentos. Se limita a mirar el móvil». Las palabras de su hijo dolían, así que no era la única que había notado el cambio en el comportamiento de su marido. Cuando Cole se durmió, Charity decidió hacer lo que había estado pensando todo el día después de hablar con sus compañeros de trabajo. Subió al dormitorio y abrió el armario donde colgaba la ropa de trabajo de Andrew. Le temblaban las manos mientras buscaba en los bolsillos de sus chaquetas y camisas. Era humillante rebuscar en los bolsillos de su propio marido como una esposa desconfiada en un melodrama barato. En el bolsillo de una vieja chaqueta vaquera, buscó a tientas un papel doblado. Al desplegarlo, Charity vio un cheque de la joyería Deli City por $750. La fecha era de ayer. La descripción decía, collar colgante, oro blanco, diamantes. Charity se hundió en la cama, agarrando el cheque con dedos temblorosos. $750, casi toda la cantidad que supuestamente le había prestado a Mark, y sabía a ciencia cierta que no había recibido ninguna joya de su marido. La última vez que Andrew le había regalado joyas había sido hacía 3 años, unos simples pendientes por su cumpleaños. Así que el collar era para otra persona. Para la mujer que le enviaba mensajes de texto a las 10 de la noche. Para alguien con quien había hablado en susurros en el baño, en mitad de la noche. Charity se levantó y se acercó al espejo. El reflejo le mostró a una mujer embarazada de rostro cansado, vestida con ropa casera lavada. No llevaba el pelo peinado, tenía ojeras y su figura estaba desdibujada. Su aspecto era exactamente el de una esposa después de 15 años de matrimonio y 7 meses de embarazo. No daba tanto miedo, pero tampoco era tan atractiva. Y en algún lugar había otra mujer, la que recibía regalos caros y mensajes tiernos. La que no se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar al hospital. La que no llevaba un bebé bajo el corazón y contaba cada dólar que gastaba. Charity volvió a guardarse el cheque en el bolsillo y cerró el armario. Necesitaba más información antes de sacar conclusiones. Tal vez hubiera alguna explicación. Aunque, ¿qué explicación podía haber para un hombre que compraba joyas caras y mentía a su mujer al respecto? Bajó a la cocina y se sirvió leche. El bebé pujaba con especial fuerza, como si percibiera la ansiedad de su madre. Charity se puso la mano en el vientre y trató de calmarse. El estrés era malo para el bebé y necesitaba mantener la calma.
A las 11:30 llegó Andrew. Parecía cansado, pero no como después de un duro día de trabajo. Más bien parecía un hombre que no había pasado su tiempo donde había dicho que lo haría. ¿Cómo están los Henderson?, preguntó Charity mientras calentaba la cena que había dejado en el microondas. Sí, les ha ido bien. Tuvieron que cambiar todo el sistema del cuarto de baño. Las tuberías estaban reventadas. Debió de ser caro, ¿eh? Sí, no es barato. Pero haremos descuento a los mayores, claro. Andrew comió en silencio, echando de vez en cuando un vistazo a su teléfono. El aparato estaba sobre la mesa con la pantalla hacia abajo, pero cada vez que le llegaba un mensaje se ponía tenso. Por cierto, dijo Charity lo más despreocupadamente posible. ¿Ha llamado Mark por el dinero que le prestaste? ¿Mark? Ah, no. Dijo que lo devolvería en un mes. Todavía no. Ya veo. ¿Arreglaron su camión? Sí, creo que sí. No lo sé con seguridad. Hoy no lo he visto. Charity asintió y no hizo más preguntas, pero anotó mentalmente otra mentira. Si a Mark le hubieran arreglado realmente el camión, Andrew lo sabría. Trabajaban como una pareja, comunicándose constantemente. Después de cenar, su marido subió al dormitorio, diciendo que quería acostarse pronto. Charity se quedó abajo, fingiendo ver la tele. En realidad, escuchaba los ruidos del piso de arriba. Andrew se duchó y luego estuvo un buen rato trasteando en el dormitorio. Y a las 12:30 oyó los familiares pasos silenciosos en el cuarto de baño y una voz apagada. Esta vez subió las escaleras con cautela y se detuvo ante la puerta del cuarto de baño. Andrew hablaba tan bajo que era imposible distinguir las palabras, pero la entonación era suave, íntima. Estaba claro que no hablaba de asuntos de trabajo. Yo también te echo de menos. Sanna entró por la puerta. Hasta mañana. Te quiero. La última palabra salió claramente, y Charity sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Andrew le estaba diciendo amor a otra persona. En mitad de la noche, a escondidas de su esposa, estaba confesando su amor a otra mujer. Bajó rápidamente las escaleras y se sentó en el sofá, intentando digerir lo que había oído. 15 años de matrimonio, un hijo en común, otro en camino, y aquí estaba la traición. La banal historia de un marido que se acostaba con una amante mientras su mujer se paseaba embarazada y trabajando hasta la extenuación. Cuando Andrew volvió al dormitorio, Caridad ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Se tumbó con cuidado a su lado, intentando no despertarla. Pero el sueño no llegaba a ninguno de los dos. Ella podía sentir su tensión, y él, probablemente, su falsa calma. Por la mañana, Andrew volvió a marcharse temprano sin dar explicaciones. Charity acompañó a Cole a la guardería y condujo hasta el trabajo. Pero en lugar de ir al hospital, se dirigió a la joyería Daly City Jewels. La tienda era pequeña, pero de buena reputación. Charity entró y se acercó a la vitrina de collares. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó el vendedor, un hombre de mediana edad y barba cuidada. Mi marido compró ayer aquí un collar. Andrew Finch. Me gustaría ver diseños similares. Ah, sí, ya me acuerdo. Eligió una pieza muy bonita, oro blanco y diamantes. Para una ocasión especial, dijo. Sí, para una ocasión especial, repitió Charity. ¿Podría haber alguno parecido? El vendedor le mostró varios collares del mismo precio. Todos eran delicados, caros, claramente destinados a mujeres jóvenes. No para una mujer embarazada que pasaba la mayor parte del tiempo con uniforme médico. Gracias, dijo, y salió de la tienda. Ahora lo sabía con certeza. Andrew la engañaba. Se había gastado casi todos sus ahorros en un regalo para su amante. Y ella iba a averiguar quién era esa mujer y qué hacer a continuación. Al día siguiente, Charity se tomó el día libre en el hospital, alegando una cita rutinaria con el médico. Era mentira. No iba a ver al doctor Harris hasta la semana siguiente. Pero necesitaba tiempo para asimilar la situación. Llevó a Cole a la guardería como de costumbre y se fue a casa a pensar qué hacer a continuación. Andrew se fue a trabajar a las 8:30 de la mañana, prometiendo volver para la cena. Le dio un beso de despedida, como hacía siempre, pero Caridad percibió ahora una falsedad en aquel gesto tan familiar. ¿Cómo podía uno besar a su esposa cuando el día anterior había confesado su amor a otra mujer? Se sentó en la cocina con una taza de té de hierbas e intentó tomar una decisión. Podía protestar, enseñar el cheque, pedir explicaciones. Podía hacer las maletas e irse a casa de su madre en Oregón.
o podía fingir que no sabía nada y seguir adelante con su matrimonio. Pero en su interior crecía otra idea, fría y calculadora. Si Andrew estaba decidido a destruir a su familia gastándose los ahorros en una amante, ¿por qué iba a quedarse callada? ¿Por qué iba a quedar impune? A las 11 de la mañana, Charity cogió el coche y se dirigió al centro de Daly City. Tenía un plan. Quería ver a aquella mujer con sus propios ojos, comprender quién había seducido a su marido. Tal vez eso la ayudaría a decidir qué hacer a continuación. El centro de oficinas Meridian Plaza estaba en Main Street, en el corazón del distrito comercial. Era un edificio moderno de 6 plantas que albergaba compañías de seguros, bufetes de abogados y oficinas de contabilidad. Charity aparcó al otro lado de la calle y observó la entrada. No sabía exactamente qué aspecto tenía la mujer, pero esperaba tener suerte. Quizá viera a Andrew cuando llegara de guardia. Quizá notara algo sospechoso. La primera hora transcurrió sin novedad. La gente entraba y salía del edificio. Hombres trajeados, mujeres con ropa de negocios, mensajeros con carpetas y paquetes. Nada destacable. Hacia la 1:30, una camioneta roja familiar se detuvo en el centro de oficinas. Charity se tensó al reconocer la camioneta de su marido. Andrew salió del coche y se dirigió a la entrada, pero no iba solo. Una mujer caminaba a su lado. Charity aspiró aire cuando la vio. La mujer tenía unos 35 años. Era delgada y llevaba el pelo castaño ondulado hasta los hombros. Iba vestida con gusto, un slip dress beige, zapatos finos y un bolso caro. Alrededor del cuello llevaba un collar brillante, exactamente como lo había descrito el vendedor de la joyería. Pero lo que más impresionó a Caridad fue la forma en que se abrazaban. Andrew le puso la mano en la espalda, guiándola hacia la entrada. La mujer se rió de algo que él dijo y apoyó la cabeza en su hombro. Era la pose de los íntimos, de los amantes, no la de un fontanero con un cliente. Charity agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Así que era verdad. Su marido la engañaba de verdad con esta elegante mujer que llevaba joyas por valor de $750, dinero ahorrado para su futuro hijo. Arrancó el coche y se acercó lentamente al edificio. En la entrada colgaba un cartel con los nombres de las empresas y los números de las plantas. En la primera planta estaba la inmobiliaria Golden State. En la tercera, una compañía de seguros. Y en la cuarta, el bufete de abogados Thompson y Asociados. Charity aparcó y entró en el edificio. En el vestíbulo había un guardia de seguridad, un hombre mayor que hojeaba perezosamente un periódico. «Disculpe», se dirigió a él Charity, «¿pero dónde está el administrador del edificio?» «¿Bárbara?» «En la planta baja, despacho 101, pero creo que ahora mismo está almorzando». «Bárbara», repitió Charity. «Gracias». Ahora la amante de su marido tenía un nombre. Bárbara era la recepcionista del centro de oficinas. Probablemente por eso Andrew recibía llamadas de emergencia a este edificio tan a menudo. Los problemas de fontanería eran sospechosamente frecuentes aquí. Charity subió al primer piso y fingió estudiar los anuncios del stand de la agencia inmobiliaria. Media hora más tarde oyó una voz familiar. Andrew se despedía de alguien en el pasillo. «Hasta mañana, guapa», le dijo en voz baja. «Hasta mañana», respondió una voz de mujer con un ligero tono ronco. «No olvides lo que acordamos». «Claro que no. Es importante para nosotros». Caridad se asomó por la esquina y vio a Andrew besando a la mujer en los labios. No era un beso amistoso en la mejilla, sino un beso de amante apasionado. Bárbara le rodeó el cuello con los brazos y el collar brilló bajo las luces de la oficina. Cuando su marido se marchó, Charity bajó a la planta baja y encontró el despacho 101. Un cartel colgaba de la puerta. Bárbara Stone, recepcionista. Dentro, la misma mujer, ahora sin Andrew, estaba sentada ante un escritorio, concentrada en teclear algo en un ordenador. Charity se quedó en la puerta, estudiando a su rival. Bárbara era realmente guapa. Rasgos faciales correctos, piel bien cuidada, maquillaje profesional. En su escritorio había una fotografía de ella con un hombre y 2 niños, pero la imagen era claramente antigua, de hacía unos 5 años. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Bárbara, levantando la vista del ordenador. «Sí, gracias», respondió Charity rápidamente. «Estoy buscando el despacho de los abogados, pero creo que me he perdido». «Cuarta planta», sonrió Bárbara.
El ascensor está al final del pasillo. Gracias. ¿Tiene muchas cañerías rotas? Acabo de ver a un fontanero y quería saber sus datos. Tenemos problemas en casa. Oh, ¿te refieres a Andrew? Sí, es un gran manitas. Es rápido, es ordenado. Aquí está su tarjeta. Bárbara le entregó la tarjeta de visita de su marido. Tenía su número de teléfono y las palabras «trabajos de fontanería de cualquier complejidad». Gracias, dijo Charity, guardando la tarjeta en el bolso. ¿Viene aquí a menudo? Bueno, ya sabes, siempre se rompe algo en los edificios antiguos. Las tuberías gotean, los grifos gotean. Andrew ha sido de gran ayuda. Bárbara hablaba tan despreocupadamente como si fuera una simple clienta. Pero Charity se fijó en la forma en que se tocaba el collar que llevaba al cuello y en el parpadeo de vergüenza en sus ojos. Ya veo. Bueno, gracias por tu ayuda. Charity subió a la cuarta planta, pero no fue al despacho de los abogados. En lugar de eso, se sentó en una silla de la sala de espera y empezó a reflexionar sobre lo que había visto. El cuadro estaba completo. Su marido la engañaba con la recepcionista de un centro de oficinas, haciéndole regalos caros con dinero destinado a la familia. Le confiesa su amor por la noche cuando cree que su mujer duerme. Lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino su cinismo. Andrew podría haber esperado al menos a que ella tuviera el bebé. Podría no haberse gastado sus últimos ahorros en regalos para su amante. Podría haber dejado de mentirle a la cara sobre Mark y el camión averiado. Charity sacó su teléfono y buscó en internet información sobre Barbara Stone. Las redes sociales daban una imagen bastante completa. Divorciada desde hacía 3 años. 2 hijos que vivían con su padre en otro estado. Trabaja como recepcionista desde hace 4 años. Antes era secretaria en una compañía de seguros. Le encantan los restaurantes caros, los tratamientos de spa y viajar. En las fotos Bárbara posaba en lugares preciosos. En la playa, en la montaña, en hoteles caros. Estaba claro que vivía por encima de las posibilidades de una recepcionista normal. ¿De dónde sacaba el dinero para vivir así? ¿Acaso no era Andrew el único hombre casado que gastaba los ahorros familiares en ella? Charity estuvo sentada en el centro de oficinas hasta las 4 de la tarde, observando a Bárbara. Trabajaba en silencio, recibiendo visitas, hablando por teléfono. Una oficinista normal, salvo por el collar de $750 y las citas secretas con su marido separado. Hacia las 4 entró un hombre con un traje caro, alto, canoso, con gemelos de oro. Hablaron tranquilamente de algo y él depositó un sobre el escritorio de Bárbara. Bárbara le sonrió con especial calidez, casi como había sonreído a Andrew. ¡Qué interesante! Así que la señorita Stone tiene una clientela rica, y los clientes parecían ser todos hombres de mediana edad. Charity volvió a casa con el corazón encogido, pero también con creciente determinación. No iba a tragarse la traición en silencio. Andrew había tomado una decisión: elegir a otra mujer antes que a su familia, gastar el dinero de los niños en una amante. Ahora le tocaba a ella tomar decisiones. En casa, recogió a Cole de la guardería y le ayudó con los deberes. El niño dijo algo sobre el proyecto del avión, pero ella lo escuchó con desgana, reviviendo aún los acontecimientos del día. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó Cole, haciendo una pausa para colorear. «Estoy cansada, cariño. ¿Papá vuelve pronto hoy?», prometió jugar conmigo. «No lo sé», respondió Caridad con sinceridad. «A lo mejor tiene algo que hacer». Andrew llegó más tarde de lo habitual, sobre las 7 de la tarde. Parecía satisfecho, incluso tarareaba algo para sí mismo mientras se quitaba la chaqueta en el pasillo. Un buen rato con su señora. «¿Cómo está usted?», preguntó, besando a Charity en la mejilla. Ella sintió el leve aroma de un perfume desconocido y apenas pudo contenerse para no retroceder. «Me encuentro bien. ¿Y tú?». «Trabajando todo el día en el centro de oficinas de Main Street. Se ha estropeado todo el sistema de agua. Han tenido que cambiarlo todo». Otra mentira. Charity vio cómo pasaba el tiempo en ese centro de oficinas, enrollándose con la recepcionista y haciendo planes para mañana. «Debió de ser una reforma cara», dijo. «Sí, no es barata, pero pagarán bien, así que no podemos quejarnos». La cena transcurrió como de costumbre, Cole hablando de la guardería, Andrew bromeando y riendo como un padre cariñoso. Si Charity no hubiera sabido la verdad, nunca habría sospechado que le engañaba.
Desempeñaba magistralmente el papel de perfecto padre de familia. Cuando su hijo se durmió, Charity se sentó en el salón con su portátil, fingiendo que trabajaba con informes médicos. En realidad estaba buscando información sobre Barbara Stone y pensando en un plan de acción. No tenía sentido montar un escándalo. Andrew se limitaría a negarlo todo y luego tendría más cuidado. Pedir el divorcio inmediatamente tampoco era la mejor opción. Estaba embarazada de 7 meses, sin casa propia y con unos ahorros modestos. Pero había otras formas de proceder. Con paciencia, con cálculo. Si Andrew estaba decidido a destruir su familia, que pagara por ello en su totalidad. Ella no iba a facilitarle la transición a una nueva vida con una amante. Charity abrió un nuevo documento en su ordenador y empezó a trazar un plan. Tenía la ventaja de que Andrew no sospechaba que ella conocía su infidelidad. Él seguiría desempeñando el papel de marido cariñoso y ella el de esposa confiada, hasta que llegara el momento de atacar. Al otro lado de la ventana, las luces de la calle se encendieron y Daly City se sumió en el silencio vespertino. Y en la casa de Oak Street, la mujer que había llevado al bebé de su marido bajo el corazón durante 7 meses planeaba su destrucción. Durante los días siguientes, Charity llevó una doble vida. De día era una esposa y madre modelo. Preparaba el desayuno, acompañaba a Cole a la guardería, trabajaba en el hospital, saludaba a su marido desde el trabajo con una sonrisa. Y por las noches, cuando la familia dormía, se convertía en detective privada, estudiando la vida de Barbara Stone. Internet resultó ser una fuente inagotable de información. Redes sociales, registros públicos, noticias, todo ello permitía hacerse una idea bastante completa de la vida de la amante de su marido. A Bárbara no le importaba mucho la privacidad y publicaba muchas fotos y detalles de su vida. Charity se enteró de que Bárbara vivía en un piso de la nueva urbanización Sunrise Gardens, a las afueras de Daly City. El alquiler allí era de al menos $2,000 al mes, bastante caro para una administradora de un centro de oficinas. Bárbara tenía 2 hijos de su primer matrimonio, Chloe, de 10 años, y Ethan, de 8, que vivían con su padre en San José. El divorcio tuvo lugar hace 3 años, y a juzgar por las actas judiciales, fue bastante escandaloso. Lo más interesante apareció en los registros financieros disponibles, a través de bases de datos públicas. Bárbara tenía graves deudas, pagos atrasados de tarjetas de crédito, atrasos en la pensión alimenticia a su exmarido y un préstamo impagado del coche. Y llevaba un estilo de vida bastante lujoso. Restaurantes, spas, compras caras. Vive por encima de sus posibilidades, murmuró Charity, estudiando otra fotografía de Bárbara en un restaurante caro. Me pregunto quién pagará todo esto. La respuesta no se hizo esperar. El perfil de Bárbara en las redes sociales mostraba regularmente fotos de ella con varios hombres, todos de mediana edad, bien vestidos y obviamente adinerados. Los pies de foto eran inocentes. Almuerzo con un colega, reunión de negocios, celebración de un acuerdo exitoso. Pero Charity, que había visto la relación de Bárbara con Andrew, había aprendido a leer entre líneas. Un nombre aparecía con especial frecuencia en el perfil de Bárbara. Richard Tolman, propietario de una cadena de concesionarios de automóviles. 54 años, casado, 3 hijos. En las fotos miraba a Bárbara del mismo modo que Andrew, con adoración y deseo oculto. Otro amigo habitual era el doctor Michael Russell, dentista en una prestigiosa clínica. 49 años, divorciado hace un año. A juzgar por la frecuencia de sus apariciones públicas juntos, tampoco era un simple compañero. Chica lista, sonrió Charity. No pone los huevos en la misma cesta. Resultó que Andrew no era el único hombre casado que gastaba dinero en Bárbara. Ella hacía malabarismos hábilmente con varias relaciones a la vez, obteniendo lo que podía permitirse de cada patrocinador. De Richard, cenas caras y joyas. Del médico, quizás servicios médicos y regalos. De Andrew, algo más modesto pero también valioso. Al cuarto día de su investigación, Charity decidió pasar al trabajo de campo. Se tomó otro día libre en el hospital y condujo hasta el complejo de apartamentos Sunrise Gardens. Aparcó delante de la entrada principal y esperó. Hacia las 9 de la mañana, una figura familiar apareció en la entrada. Bárbara iba vestida con un chándal de una marca conocida y se dirigía al gimnasio que había en el complejo. Charity la siguió.
El gimnasio era un lugar caro, con equipos modernos y entrenadores personales. La suscripción costaba al menos $150 al mes. Bárbara hacía ejercicio con un entrenador personal, un tipo joven y musculoso que, obviamente, cobraba un buen dinero por sus servicios. Charity se sentó en la cafetería de enfrente y pidió un café descafeinado, observando el entrenamiento a través de los grandes ventanales. Bárbara estaba en muy buena forma, delgada, esbelta. Estaba claro que invertía mucho tiempo y dinero en mantener su aspecto. No era de extrañar que los hombres estuvieran dispuestos a derrochar por ella. Después del entrenamiento, Bárbara fue al spa, donde pasó casi 2 horas. Masaje, manicura, tratamientos faciales. Toda una gama de servicios que costaban al menos $300. Para una mujer con deudas en la tarjeta de crédito, aquello era un derroche. Hacia la 1 de la tarde, Bárbara se dirigió al centro de oficinas para ir a trabajar. Caridad la siguió, pero se mantuvo a distancia. Ya tenía un plan en mente, pero necesitaba más información sobre la situación financiera de Bárbara. Esa noche en casa, Charity continuó investigando. Encontró contactos del ex marido de Bárbara, David Stone, un ingeniero de software de San José. A través de la red profesional LinkedIn, averiguó su dirección de trabajo e incluso su número de teléfono. Al día siguiente, cuando Andrew se había ido a trabajar y Cole estaba en la guardería, Charity dio un paso arriesgado. Llamó a David Stone. «Diga», contestó una voz de hombre. «Buenas tardes. Me llamo Charity Finch. Llamo por Bárbara Stone». «¿Qué le ha pasado?». La voz se puso tensa de inmediato. «No es nada. Trabajo para un bufete de abogados. Nos dedicamos al cobro de deudas. Su ex mujer tenía una deuda con uno de nuestros clientes. Era mentira, pero Charity esperaba que David la creyera. «Bueno, ese es su problema», dijo él. «Nos divorciamos hace 3 años. No soy responsable de sus deudas». «Por supuesto, lo entendemos. Pero el caso es que ella te puso como avalista en uno de sus préstamos». «¿Lo sabías?». «¿Qué? No, claro que no. Nunca acepté ser su avalista». «Entonces tal vez tu firma fue falsificada». «Desafortunadamente, sucede a veces». «¿Puede hablarnos de la situación financiera de la señorita Stone?». «Ayudaría a nuestra investigación». David se quedó un momento en silencio, aparentemente pensativo. Luego suspiró pesadamente. «Bárbara siempre gastaba más de lo que ganaba. Incluso cuando estábamos casados, siempre acumulaba deudas en las tarjetas de crédito. Compraba ropa cara, joyas, iba a salones de belleza caros. Intenté controlar sus gastos, pero fue inútil». «¿Y ahora paga manutención? ¿Me tomas el pelo?». David se rió amargamente. «Me debe $8,000. La última vez que pagó fue hace 6 meses. La he demandado, pero es inútil. No tiene dinero». «Pero es recepcionista». «Sí, pero su sueldo es pequeño y vive como una millonaria. Alquila un piso caro, conduce un coche nuevo que no podría permitirse. Sospecho que tiene patrocinadores». «¿Patrocinadores?». «Hombres casados que la mantienen a cambio de... ya sabes». A Bárbara siempre se le había dado bien engatusar a los hombres para que le dieran dinero. Charity sintió que su corazón se apretaba de dolor. Así que no era solo una aventura, era un negocio. Bárbara se ganaba la vida seduciendo a hombres casados y estafándoles dinero. Y Andrew cayó en la trampa como un niño tonto. «Gracias por la información, señor Stone. Será muy útil para nuestra investigación». «No hay de qué. Y si encuentra una forma de que pague la manutención, hágamelo saber. Los niños necesitan dinero para la escuela y las actividades». Después de hablar con David, el panorama se aclaró aún más. Bárbara era una separadora familiar profesional que vivía de los maridos de otras. Andrew no era más que otra fuente de ingresos para ella, uno de varios patrocinadores. Charity abrió su portátil y empezó a trazar un plan de acción detallado. Ahora tenía suficiente información para atacar, pero tenía que hacerlo con cuidado, por etapas, para causar el máximo daño tanto a Bárbara como a su infiel marido. Lo primero que decidió hacer fue ocuparse del aspecto financiero. Bárbara tenía deudas y a los acreedores les encantaría conocer sus ingresos ocultos. Hacienda también estaría interesada en una mujer que vivía por encima de sus posibilidades, pero que declaraba ingresos solo de su empleo oficial. En segundo lugar, la información sobre los otros amantes de Bárbara podría ser utilizada. Si sus esposas descubrían la verdad, el escándalo sería enorme.
Y la reputación era lo único que Bárbara tenía realmente. En tercer lugar, la reputación del negocio de Andrew tenía que ser dañada. Si los clientes se enteraban de que su fontanero engañaba a su mujer y gastaba el dinero familiar en amantes, muchos se negarían a trabajar con él. En una ciudad pequeña como Daly City, la reputación significaba mucho. Charity guardó el documento del plan en una carpeta cifrada de su ordenador. Mañana empezaría a ponerlo en práctica. Andrew y su amante se creían muy listos engañando a una crédula esposa embarazada. Pronto descubrirían que la habían subestimado. Estaba anocheciendo fuera de la ventana y era hora de recoger a Cole de la guardería. Charity cerró el portátil y se levantó de la silla. El espejo del pasillo reflejaba a una mujer con una expresión decidida en el rostro. No una víctima, sino una cazadora dispuesta a atacar. El tiempo de las lágrimas y la autocompasión había pasado. Ahora era el momento de la venganza. Charity se puso en marcha el lunes siguiente. El plan que había ideado durante varias noches sin dormir requería paciencia y precisión. Tenía que ser ejecutado de tal manera que ni Andrew ni Bárbara sospecharan que ella estaba detrás. Lo primero que tenía que hacer era llamar a Hacienda. Desde el ordenador de su casa, utilizando una cuenta de correo electrónico anónima, Charity envió una carta detallada a la oficina regional de Hacienda. En la carta describía el estilo de vida de Barbara Stone: un piso caro, un coche nuevo, viajes regulares a spas y restaurantes, y lo comparaba con los ingresos oficiales de una administradora de un centro de oficinas. Adjuntaba enlaces a los perfiles de Bárbara en las redes sociales, donde colgaba fotos de lugares caros y copias de registros públicos de sus deudas. El resultado fue el retrato de una mujer que gasta mucho más de lo que gana oficialmente. Estimados empleados del Departamento de Hacienda, escribió Charity, eligiendo cada palabra, llamo su atención sobre una posible infracción de las leyes fiscales por parte de la ciudadana Barbara Stone, que vive en la dirección. Esta persona tiene un estilo de vida que no coincide con sus ingresos declarados, lo que puede indicar ocultación de ingresos imponibles. Enumeró detalladamente todo lo que había averiguado sobre los gastos de Bárbara, desde el alquiler hasta el coste de un entrenador personal. Al final, añade información sobre atrasos en la pensión alimenticia de sus hijos y una sugerencia de que Bárbara podría estar recibiendo ingresos ilegales de hombres ricos. Una vez enviado el mensaje, Charity pasó a la segunda parte del plan. Tenía que hacer correr la voz de la aventura de Andrew entre sus contactos comerciales. Pero tenía que hacerlo de forma que no pareciera una cotilla o una esposa vengativa. Charity conocía bien la cartera de clientes de su marido. A lo largo de 15 años de matrimonio, había contestado al teléfono más de una vez, había registrado pedidos e incluso se había desplazado para atender a algunos clientes cuando Andrew estaba ocupado. Muchos la veían como parte del negocio familiar. La primera llamada que hizo fue a la señora Parkinson, una anciana viuda para la que Andrew realizaba con regularidad pequeños trabajos de fontanería. La anciana era una cotilla muy conocida en su barrio, y la información procedente de ella se extendía rápidamente por toda la zona. Señora Parkinson, buenas tardes. Esta es Charity Finch, la esposa de Andrew. Oh, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo va el embarazo? Estoy bien, gracias. Llamo por un asunto de trabajo. Andrew quería saber cuándo te vendría bien arreglar el grifo del baño. Cuando quieras, cariño. ¿Por qué no te llamó él mismo? Bueno, verás, ha estado muy ocupado últimamente. Cada vez pasa más tiempo en ese centro de oficinas de Main Street. Allí hay una recepcionista que no para de llamarle para una cosa u otra. Charity hizo una pausa, como si dudara si seguir hablando. En realidad, estoy un poco preocupada. Se ha vuelto un poco raro, distraído. Pasa mucho tiempo al teléfono, gasta dinero. Mis amigos me dicen que eso pasa cuando los hombres tienen aventuras. Oh, querida, dijo la señora Parkinson, interesada. ¿Quién es esa recepcionista? Bárbara algo. Stone, creo. Mujer divorciada, vive sola. Andrew dice que siempre tienen averías, pero me parece raro que ella lo llamara. Quiero decir, hay muchos fontaneros en la ciudad. Sí, es raro. ¿La conoces? No, no la conozco, pero he oído de otras personas que ella es... bueno, ¿cómo puedo decirlo delicadamente? Le gusta la atención masculina y tiene gustos caros, aunque trabaja como recepcionista. Después de hablar con la señora Parkinson, Charity hizo algunas llamadas más.
a la señora Jenkins, donde Andrew había cambiado recientemente sus tuberías, al señor Holloway, propietario de un pequeño restaurante, donde su marido arreglaba a veces los atascos. La familia Robertson, vecinos de la misma calle. Cada vez variaba los detalles, pero la esencia seguía siendo la misma. El marido empezó a viajar sospechosamente a menudo al centro de oficinas para ver a una recepcionista divorciada, a gastar dinero y a ocultar cosas a su mujer. Charity no dijo explícitamente que tuvieran una aventura, pero lo insinuó claramente. Quizá me esté preocupando por nada, terminaba cada conversación. Pero ya sabes, es difícil para las mujeres embarazadas no pensar en cosas malas, sobre todo cuando el marido empieza a comportarse de forma extraña. El miércoles por la mañana, Charity decidió dar un paso más arriesgado. Fue al centro de construcción donde Andrew solía comprar materiales y herramientas. Allí trabajaba gente que la conocía de vista y simpatizaba con la familia Finch. «Caridad», la saludó Bob Madison, el encargado del departamento de fontanería. «¿Cómo va todo? ¿Cuánto falta para que te pongas de parto?» «Dentro de 2 meses», sonrió ella. «Bob, ¿puedo hablar contigo un momento?» Se apartaron y Charity bajó la voz a un susurro confidencial. Me preguntaba, ¿ha comprado Andrew algo inusual últimamente? ¿Algo caro? ¿Algo inusual? Bob frunció el ceño. ¿Por qué? Verás, he estado controlando los gastos de la familia, sobre todo ahora, antes del nacimiento, y me he dado cuenta de que el dinero desaparece más deprisa de lo habitual. Andrew dice que se lo gasta en suministros para el trabajo, pero no veo ningún recibo. Bueno, compró un costoso juego de grifos la semana pasada. $300, si no me equivoco. Dijo que era para un cliente especial. Oh, ya veo. ¿Quién es el cliente? No lo recuerdo exactamente. Un centro de oficinas en el centro. Andrew dijo que la recepcionista de allí era muy exigente. Solo quería lo mejor. Charity asintió como si lo entendiera. Bob, ¿puedo pedirte un favor? Si Andrew vuelve a comprar algo caro, ¿me llamarás? Quiero saber en qué se gastan nuestros ahorros, sobre todo ahora que estamos a punto de dar a luz. Por supuesto, Caridad. Entiendo tu preocupación. Le dejó a Bob su número de teléfono y le pidió que no le contara a nadie su conversación. Bob era un hombre decente, pero no pudo resistir la tentación de compartir información interesante con sus colegas. Al final de la semana, toda la fraternidad de la construcción de Daly City sabía que la mujer de Andrew Finch sospechaba que su marido se estaba gastando el dinero de la familia en un cliente misterioso. El jueves, Charity recibió la confirmación de que su plan empezaba a funcionar. Rachel en el hospital le contó que había oído una extraña historia de su vecina. «¿Te lo puedes creer?», dijo Rachel mientras desenvolvía su almuerzo en la sala de descanso. «Mi vecino Tom trabaja en el mismo centro de construcción donde tu Andrew compra sus materiales. Y dice que corre el rumor de que tu marido tiene una aventura con una recepcionista del centro». Charity se mostró sorprendida e indignada. «¿Qué? ¿Qué rumor? ¿Quién lo dice?» «No lo sé exactamente. Tom dijo que la gente comenta que Andrew suele comprar material caro para el mismo cliente, y supuestamente la mujer del cliente es una joven divorciada». «Eso es absurdo», exclamó Charity indignada. «Andrew trabaja con cualquiera, tanto con hombres como con mujeres. Es su profesión». «Claro que lo es, querida. No me creo esas habladurías. Solo pensé que deberías saber lo que dice la gente». Pero por dentro, Charity estaba triunfante. Los rumores se habían extendido, y ella no era la única que sospechaba de la infidelidad de su marido. La opinión pública es una fuerza poderosa en un pueblo pequeño, y la reputación de Andrew empezaba a resquebrajarse. El viernes por la noche, cuando su marido volvió a casa, Charity se dio cuenta de que parecía preocupado. Estuvo callado durante la cena, respondiendo distraídamente a las preguntas de Cole y mirando el teléfono con frecuencia. «¿Un día duro?», preguntó Charity, haciéndose la preocupada. «Mucho trabajo, y esos idiotas de la obra están soltando la lengua». «¿Qué te pasa?». «No es nada. Alguien está difundiendo rumores». Andrew vaciló, claramente sin querer seguir con el tema. «¿Qué rumores?». Caridad puso ojos de sorpresa. «No tiene importancia. En todos los pueblos hay cotillas. Todos se olvidarán mañana». Pero Andrew se equivocaba. Los rumores no solo no se calmaron, sino que empezaron a acumular nuevos detalles. Al final de la semana, medio Daly City estaba hablando
del affair entre el fontanero local y la recepcionista del centro de oficinas. La gente añadía sus propios detalles, inventaba detalles, y la historia era cada vez más escandalosa. Charity recibió informes sobre el avance de los rumores de diversas fuentes. Una peluquera contaba que las clientas hablaban de un marido infiel. La cajera del supermercado preguntó si era cierto que Andrew abandonaba a su familia por una joven amante. Incluso una maestra de guardería insinuó cautelosamente que había oído hablar. Mientras tanto, también había comenzado la auditoría fiscal de Bárbara. Charity se enteró por casualidad cuando el miércoles fue al centro de oficinas, con el pretexto de buscar trabajo para una amiga. Bárbara parecía ansiosa, contestando varias veces al teléfono y frotando nerviosamente su bolígrafo. «Siento interrumpir», dijo Charity al acercarse al mostrador de la recepcionista. «Estoy buscando trabajo para una amiga. Se le dan bien los ordenadores». «Ahora no es un buen momento para ese tipo de preguntas», dijo Bárbara, sin levantar la vista de sus papeles. «Vuelve a intentarlo dentro de una semana». Charity se fijó en los papeles de la mesa con el logotipo de la agencia tributaria y en los sobres con el sello oficial. Así que la auditoría había comenzado. Esa noche en casa, observó con satisfacción los primeros resultados de su plan. La reputación de Andrew se tambaleaba y Bárbara se enfrentaba a graves problemas. Pero eso era solo el principio. Ella tenía un trabajo aún más serio por delante para destruir sus prósperas vidas. Los resultados del trabajo de caridad empezaron a verse en 15 días. Las primeras campanadas sonaron el lunes por la mañana, cuando Andrew recibió una llamada de la señora Jenkins, que declinó cortés pero firmemente sus servicios para sustituir el grifo del baño. «Verás, Andrew, hemos decidido contratar a otra empresa», dijo la mujer mayor, y Charity pudo oír cada palabra a través de las finas paredes de la casa. «No es nada personal, solo queremos probar con alguien nuevo». Andrew intentó persuadir a la clienta, recordándole los muchos años de colaboración, la calidad de su trabajo, pero la señora Jenkins se mostró inflexible. Después de la conversación, se quedó sentado en la cocina durante largo rato, con la mirada perdida en una taza de café. «¿Qué le pasa?», preguntó Charity, fingiendo preocupación. «Jenkins ha rechazado el trabajo. Dice que quiere probar con otros maestros». «Qué raro. Llevas años trabajando con ella». «Sí, no sé qué diablos está pasando. Puede que la competencia esté rebajando sus precios». Charity sacudió la cabeza con simpatía y sirvió más café a su marido. Pero por dentro sentía una amarga satisfacción. El plan estaba funcionando exactamente como ella esperaba. El martes, la familia Robertson recibió una llamada similar. El miércoles, el señor Holloway, propietario del restaurante, se negó a trabajar. Al final de la semana, Andrew había perdido 4 clientes habituales, casi la mitad de su clientela. «Quizás sea la temporada», intentó consolarle Charity durante la cena del viernes. «Es otoño. La gente ahorra para el invierno». «No», replicó Andrew con desgana, comiéndose la pasta con el tenedor. «Es otra cosa. Es como si estuvieran todos confabulados. Me miran raro cuando me los encuentro por la calle». Cole, sentado junto a su padre, escuchaba atentamente la conversación entre los adultos. El chico notaba la tensión en la casa, aunque no entendía por qué. «Papá, ¿por qué se apartó el tío Bob cuando nos vio ayer?», preguntó el hijo. Andrew frunció aún más el ceño. Bob Madison, del centro de construcción, había empezado a mostrarse realmente frío. Antes charlaban amigablemente, hablaban de trabajo, de asuntos familiares. Ahora Bob daba respuestas de una sola palabra y evitaba claramente los temas personales. «Debe de tener problemas en el trabajo», respondió Andrew a su hijo, pero su voz sonaba insegura. Charity observaba a su marido con una satisfacción cuidadosamente disimulada. Andrew empezaba a darse cuenta de que su reputación en la ciudad se tambaleaba, pero aún no entendía por qué. Lo achacaba a la competencia, a las dificultades económicas, a la casualidad. Aún estaba lejos de conocer la verdadera razón. En el hospital, Charity seguía trabajando como siempre. Sus compañeros la trataban con simpatía, conocedores de sus problemas familiares. Rachel preguntaba regularmente por la situación y se ofrecía a ayudar. «¿Cómo van las cosas en casa?», le preguntaba a la hora de comer. «¿Andrew sigue raro?». «Sí, está peor», suspiraba Charity. «Está malhumorado, irritable. Los clientes le rechazan. Dice que no entiende por qué. Y luego están los viajes constantes al centro de oficinas.
Quizá deberíamos hablar seriamente con él. ¿Exigirle una explicación? Me temo que lo negará. Y en mi situación no necesito más estrés. Linda, sentada a mi lado, sacudió la cabeza con simpatía. Sabes, cariño, los hombres a veces se acorralan a sí mismos. Empiezan a mentir y luego no saben cómo salir. Y entonces todo se viene abajo de golpe. ¿A qué te refieres? Conen, preguntó Caridad. Bueno, los rumores corren rápido en la ciudad. Si la gente empieza a hablar de la poca fiabilidad de una persona, eso afecta a los negocios muy rápidamente. Sobre todo en una profesión como esta, donde la confianza del cliente es importante. Caridad puso ojos de sorpresa. ¿Qué rumores? ¿De qué hablan? Oí por casualidad a unas mujeres en la cola del banco hablando de tu Andrew. Decían algo de que tenía una aventura con la recepcionista del centro de oficinas. ¿Qué? Caridad actuó sorprendida. ¿Qué aventura? ¿Quién dice eso? No te alteres, probablemente no sea nada. Ya sabes que a la gente le encanta cotillar. Pero si los rumores son ciertos, explicaría por qué los clientes han estado rechazando a Andrew. Esa noche, en casa, Charity decidió abordar el tema con su marido. Necesitaba saber si él tenía alguna idea de por qué tenía problemas. Andrew, dijo cuando se quedaron solos después de que Cole se durmiera. Las chicas me han contado una cosa muy rara hoy en el trabajo. ¿De qué se trataba? Preguntó su marido con recelo. Dijeron que corre un rumor por la ciudad, sobre ti y una mujer del centro de oficinas. El rostro de Andrew palideció y Charity vio que le temblaban las manos. ¿Qué tonterías? ¿Qué otros rumores? No lo sé. Charity se encogió de hombros. Dicen que tienes una aventura con la recepcionista. Son tonterías, por supuesto, pero si la gente se lo cree de verdad, no me extraña que los clientes te eviten. Es absurdo, murmuró Andrew, pero le temblaba la voz. Solo hago un trabajo allí, como en todas partes. ¿De dónde salen rumores tan estúpidos? No tengo ni idea. Pero ya sabes, solo hace falta una persona en un pueblo pequeño para empezar un cotilleo. Quizá uno de tus competidores está difundiendo información falsa a propósito para ahuyentar a tus clientes. Andrew se aferró a esta teoría como un ahogado que se agarra a un clavo ardiendo. Sí, eso es. Debe ser Steve Connors. Lleva mucho tiempo queriendo robarme a mis clientes habituales. Charity asintió, apoyando su teoría. ¿Qué debo hacer? ¿No deberíamos hacer algo para desmentir esos rumores? No lo sé. Si empiezo a poner excusas, la gente pensará que hay algo que justificar. Y si no digo nada, los rumores crecerán como una bola de nieve. Es una situación difícil, admite Charity. Lo principal es seguir trabajando con honradez y profesionalidad. La verdad siempre sale ganando. Sus palabras sonaron tan sinceras que Andrew incluso se relajó un poco. No se había dado cuenta de que era su mujer quien estaba detrás de todos sus problemas. Mientras tanto, los negocios de Barbara Stone tampoco iban bien. La auditoría fiscal cobraba impulso y ahora tenía que explicar el origen de cada gasto importante de los 2 últimos años. Charity se había enterado por un conocido que trabajaba para Hacienda. ¿Recuerdas cuando preguntaste por Barbara Stone? Dijo Jessica durante un encuentro casual en el supermercado. Bueno, teníamos un caso serio contra ella. La chica vivía claramente por encima de sus posibilidades. ¿A qué te refieres? Oficialmente gana 40,000 al año, pero gasta más de 80,000. Piso caro, coche, ropa, restaurantes. Y no paga la manutención. Nuestros chicos están investigando sus ingresos extra. ¿Qué han encontrado? Es demasiado pronto para decirlo, pero parece que recibe dinero de varios hombres. Y no lo está declarando como ingresos. Eso es una violación grave de impuestos. Caridad expresó sorpresa y simpatía, pero por dentro estaba triunfante. Su pista anónima había funcionado mejor de lo que esperaba. El miércoles, Andrew recibió otro golpe. Un cliente importante, la empresa gestora de un complejo de apartamentos que contrataba con regularidad trabajos de fontanería, lo abandonó. Fue una pérdida importante de ingresos. Dijeron que habían decidido trabajar con una empresa más grande, me contó Andrew durante la cena. Pero sospecho que se trata de esos rumores idiotas. Quizá deberíamos hablar con la gente. ¿Explicarles la situación? Sugirió Charity. ¿Hablar con quién? Ni siquiera sé quién está difundiendo esas mentiras. ¿Y si vamos a ver a esa mujer del centro de oficinas?
¿Hablar con ella, pedirle que desmienta de algún modo los rumores? Charity hizo la sugerencia con la mayor inocencia posible, pero observó la reacción de su marido. Andrew se puso visiblemente tenso. ¿Por qué iba a hablar con ella? Ella no tiene nada que ver con esto. Bueno, si los rumores os conciernen a los dos, quizá deberíamos actuar juntos. No, replicó Andrew secamente. No quiero involucrar a extraños en mis problemas. Me ocuparé yo mismo. Pero no se le daba muy bien resolver las cosas por sí solo. Al final de la semana, había perdido 2 clientes más y apenas había nuevos pedidos. Los ingresos familiares se habían reducido casi a la mitad, y Andrew empezó a preocuparse seriamente por su futuro económico. Quizá deberíamos buscar trabajo en otra ciudad, sugirió durante el desayuno del sábado. Santa Clara o Mountain View. Allí nadie había oído los rumores. ¿Y Cole? Tendría que cambiar de colegio y de amigos, replicó Charity. Y yo también tendría que buscarme otro trabajo. Y estoy embarazada de 8 meses. Sí, tienes razón. Es una idea estúpida. Andrew parecía confuso y deprimido. Un hombre que siempre había confiado en sí mismo y en sus capacidades empezaba a rendirse ante la presión de las circunstancias. El domingo, fueron en familia al centro comercial a hacer compras para el futuro bebé. Charity notó cómo la gente entornaba los ojos al mirar a Andrew, cómo algunos conocidos se apartaban al ver a su familia. Efectivamente, los rumores se habían extendido mucho. «Papá, ¿por qué no nos ha saludado el tío Mike?», preguntó Cole mientras un conocido pasaba por su lado, fingiendo no haber reparado en ellos. «Probablemente no nos vio», mintió Andrew, pero el chico intuyó que algo iba mal. «¿Por qué la tía Susan se marchó rápidamente cuando nos vio?». Charity cogió la mano de su hijo. «Sabes, Cole, a veces los adultos pueden ser maleducados. No es culpa nuestra». Pero el chico era lo bastante listo como para saber que algo pasaba en su familia. Vio cómo había cambiado su padre, lo ansioso y retraído que se había vuelto. Y aunque Cole no entendía las razones, podía percibir el ambiente en la casa. Aquella noche, mientras su hijo se dormía, Charity abrazó a su marido y se apretó contra su hombro. «Todo mejorará», le dijo en voz baja. «Es solo una dificultad temporal. La gente olvidará estas tontas habladurías y las cosas volverán a la normalidad». «Eso espero», suspiró Andrew. «No entiendo de dónde ha salido esta historia y por qué todo el mundo se la creyó tan rápido». «Sabes», dijo Caridad pensativa, «quizá no sean solo rumores. Quizá la gente vio algo o escuchó algo». «¿A qué te refieres?». «Bueno, tú vas mucho a ese centro de oficinas. ¿Quizá alguien malinterpretó la situación?». Andrew permaneció en silencio, pero Caridad sintió que su cuerpo se tensaba. Estaba claro que estaba pensando en algo, sopesando algo en su mente. «Solo hago un trabajo allí», dijo por fin. «Nada especial». «Por supuesto», asintió Caridad. «Te creo. Es una pena que los demás se crean los cotilleos con tanta facilidad». Desempeñó magistralmente el papel de esposa comprensiva y solidaria. Andrew no se daba cuenta de que ella estaba detrás de todos sus problemas. Para él, Charity era la única persona en la que podía confiar en tiempos difíciles. Y los problemas no habían hecho más que empezar. Charity sabía que tenía por delante el trabajo más serio de destruir las vidas de su marido infiel y su amante. Pero hasta ahora la primera fase del plan iba bien. La reputación de Andrew había quedado dañada y Bárbara se enfrentaba a graves problemas con Hacienda. A finales de octubre, la situación de Andrew se había vuelto crítica. En 15 días había perdido a sus últimos clientes habituales y prácticamente habían dejado de llegarle pedidos. El teléfono, que solía sonar varias veces al día, ahora estaba en silencio. Cuando el propio Andrew llamaba a posibles clientes, se negaban cortésmente, diciendo que ya habían encontrado otro maestro. La situación financiera de la familia se deterioraba rápidamente. Los ahorros para el nacimiento hacía tiempo que se habían gastado en un collar para Bárbara, y los ingresos actuales apenas alcanzaban para la comida y los servicios. Charity tenía que hacer turnos extra en el hospital, a pesar de que le faltaba un mes para dar a luz. «Conseguiré un trabajo», dijo Andrew el lunes durante el desayuno. «Quizá consiga un trabajo en una gran empresa». El sueldo era fijo, aunque fuera menor que en la consulta privada, pero también había problemas con el empleo. Los rumores sobre su aventura con la recepcionista llegaban a las agencias de colocación y a las empresas de construcción. En una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce, y la reputación de una persona es más importante que un diploma
o la experiencia laboral. ¿Deberíamos mudarnos?, preguntó Charity, viendo cómo su marido estudiaba infructuosamente los anuncios de empleo. En otro sitio tendrías una reputación intachable. ¿Qué hay que hacer para mudarse?, respondió Andrew con tristeza. No tenemos dinero para la fianza del piso, para la mudanza, para el primer paro. Y con un recién nacido es del todo imposible. Cole se sentó junto a su padre y coloreó un dibujo, pero Charity vio que el niño escuchaba atentamente la conversación entre los adultos. El niño percibió el ambiente de ansiedad que reinaba en la casa y se volvió más callado y obediente que de costumbre. Mientras tanto, los problemas de Barbara Stone también crecían como una bola de nieve. La auditoría fiscal reveló graves infracciones. Los ingresos no declarados de los últimos 3 años ascendían a más de $150,000. Bárbara intentó explicarlo con regalos de amigos y ganancias en la lotería, pero los investigadores exigieron pruebas documentales. Charity obtuvo los detalles de Jessica, que trabajaba para Hacienda. A Bárbara le espera un largo camino, dijo Jessica durante su pausa para comer en la cafetería del hospital. No solo se enfrenta a más impuestos y multas, sino también a un proceso penal por ocultación de ingresos. ¿Tan grave es?, se preguntó Charity. Sí, lo es. La cantidad es grande, la intención es obvia. Además, no pagaba la pensión alimenticia, aunque ganaba bastante dinero. Eso es un factor agravante. ¿De dónde sacaba el dinero? Oficialmente regalos de hombres. Pero comprobamos sus patrocinadores. Algunos están casados, y sus esposas se sorprendieron mucho al enterarse de la generosidad de sus maridos con una desconocida. Charity sintió una punzada de schadenfreude, así que las otras esposas también se habían enterado de la existencia de Bárbara. Escándalos en varias familias al mismo tiempo era una ventaja que no había esperado. Andrew también estaba cada vez más nervioso e irritable. Iba al centro de oficinas más a menudo de lo habitual, explicando que se trataba de reparaciones urgentes, pero volvía sombrío y deprimido. Charity supuso que Bárbara compartía sus problemas con él, lo que aumentaba su preocupación. Un miércoles por la noche, Andrew llegó a casa especialmente tarde y parecía haber recibido un duro golpe. ¿Qué le pasa?, le preguntó Charity, encontrándose con él en el pasillo. Bob Tolkien se negó a venderme material a crédito, respondió su marido con tristeza. Dijo que la nueva política de la tienda es solo efectivo. Pero si llevas muchos años en el negocio, nunca has tenido problemas para pagar. Ya lo sé, pero Bob dijo que demasiados clientes no pagan sus deudas cuando los tiempos son difíciles. Charity se dio cuenta de que no se trataba de la política de la tienda, sino de que Bob Madison no quería hacer negocios con un hombre de dudosa reputación, pero fingió creer la explicación de su marido. Quizá otra tienda funcionara. Lo intentaré mañana, pero es la misma historia en todas partes. El jueves por la mañana, Charity tuvo sus primeras contracciones. Sintió un tirón familiar en la parte baja de la espalda y luego otro más fuerte. El parto se había adelantado 2 semanas. Andrew llamó a su marido, que estaba a punto de salir de casa. Creo que está empezando. Al instante se olvidó de todos sus problemas y pasó al papel de futuro padre. Preparó una maleta para la maternidad, puso a Cole con su vecina, la señora Parkinson, y se fueron al hospital. El parto fue más rápido que con Cole. 8 horas después nació una niña sana de 3 kilos 200 gramos. Andrew lloró de felicidad al tener a su hija en brazos, y Charity casi olvidó su venganza al contemplar su rostro resplandeciente. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó, meciendo suavemente al bebé. Grace, dijo Charity. Había elegido el nombre hacía un mes. Grace Elizabeth Finch. Es un nombre precioso. Grace. Nuestra pequeña Grace. Pero 1 hora más tarde, cuando la enfermera trajo el papeleo para registrar al bebé, Charity hizo algo que estremeció a Andrew. Disculpe, le dijo a la enfermera. Quiero inscribir al bebé solo a mi nombre, sin identificar al padre. ¿Qué? Andrew no entendía nada. Caridad, ¿qué estás diciendo? He dicho lo que he dicho. Grace será registrada como Grace Elizabeth Morris. Morris era el apellido de soltera de Charity. ¿Pero por qué? Yo soy el padre. La enfermera miró a uno y otro cónyuge con confusión, sin entender lo que estaba pasando. Andrew, dijo Charity en voz baja, no estoy segura de nada de nuestro matrimonio en estos últimos meses. Hay demasiadas rarezas, demasiadas preguntas sin respuesta. ¿A qué te refieres? De tus constantes viajes al centro de oficinas,
sobre el dinero que desaparece de tu cuenta, las llamadas nocturnas, de que todo el pueblo habla de tu aventura con la recepcionista. Andrew se puso pálido y se hundió en la silla junto a la cama. Caridad, no es lo que piensas. ¿Qué es entonces? Preguntó con calma. Explícamelo. Dime la verdad sobre en qué te has gastado $800. Enséñame el cheque de la joyería que llevas en el bolsillo de la chaqueta. Andrew levantó la cabeza bruscamente y en sus ojos se reflejó el horror. Se dio cuenta de que su mujer sabía mucho más de lo que le estaba mostrando. ¿Tú registraste mis bolsillos? Y estabas comprando joyas para tu amante con dinero destinado a nuestro hijo. La enfermera se apresuró a salir de la habitación, dejando sola a la pareja. Se la oyó explicar algo a sus colegas en el pasillo. Caridad, puedo explicarlo todo. Pues explícamelo, pero no quiero oír más mentiras. Si me mientes ahora, pediré el divorcio inmediatamente. Andrew permaneció largo rato en silencio, mirando a su hija dormida en la cuna de plástico. Luego suspiró con fuerza y empezó a hablar. Sí, estoy saliendo con Bárbara. Hace ya 6 meses. Empezó como una amistad, ella hablando de sus problemas tras el divorcio, y yo me sentí necesitado. ¿Y después? Luego se convirtió en algo más. No lo planeé, simplemente sucedió. ¿Y el collar? Fue su regalo de cumpleaños. Quería hacer algo bonito por ella. Con nuestro dinero, el dinero que estábamos ahorrando para Grace. Iba a devolverlo. Bárbara prometió encontrar una manera. ¿Qué manera? Le debía la manutención de sus propios hijos. Andrew se cayó de nuevo. Obviamente, no sabía de los problemas financieros de su amante. ¿La quieres? Preguntó Caridad. Ya, no lo sé. Puede que sí. Es complicado. ¿Me quieres? Por supuesto que te amo. Eres la madre de mis hijos. Hemos vivido juntos durante 15 años. Pero eso no basta para ser fiel. Caridad hablaba con calma, sin gritos ni histeria. Eso asustó a Andrew más que cualquier arrebato emocional. ¿Qué quieres? Preguntó. Primero quiero saber toda la verdad. ¿Cuántas veces saliste con ella? ¿Cuánto dinero te gastaste en ella? ¿Pensabas dejar a tu familia? Nos vimos muchas veces. A veces en restaurantes, a veces en su casa. Dinero. Probablemente más de 1,000 en un momento dado. Y en cuanto a la familia, no sabía qué hacer. Bárbara dijo que quería una relación seria, pero yo no podía dejar a los niños. ¿Así que lo pensaste? Lo pensé, sí, pero no podía decidirme. Charity asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Me alegro, ahora sé a qué atenerme. Grace quedará registrada a mi nombre. Cuando lleguemos a casa, harás las maletas y te irás. Puedes quedarte en casa de Mark o conseguir una habitación. Caridad, no tienes que tomar ninguna decisión precipitada. Podemos hablar las cosas, encontrar una salida. ¿Qué salida? Me has estado engañando durante 6 meses, gastando el dinero de la familia en otra mujer, mintiéndome todos los días. ¿De qué hay que hablar? ¿Qué pasa con los niños? Cole, Grace, necesitan un padre. Cole puede verte los fines de semana si quiere. Y Grace aún no sabe que tiene un padre que prefiere amantes a familia. Una enfermera volvió a la habitación con el papeleo. Siento molestarla, pero tenemos papeleo que hacer. ¿Cómo se llama el bebé? Grace Elizabeth Morris, dijo Charity con firmeza. El padre es desconocido. Pero, empezó Andrew, firmaré una declaración de paternidad si demuestras que eres capaz de ser un marido fiel y un padre responsable. Hasta ahora las pruebas demuestran lo contrario. La enfermera rellenó el papeleo como Charity le indicó. Andrew se sentó a su lado con la cabeza gacha y permaneció en silencio. Se dio cuenta de que había llevado la situación a un punto sin retorno. ¿Puedo retenerla un poco más? Preguntó mirando a Grace, que estaba dormida. Claro que sí. Sigue siendo su padre biológico, aunque no aparezcas en los papeles. Andrew cogió a su hija en brazos y contempló su carita durante largo rato. Se parecía a él. La misma barbilla testaruda, las mismas pestañas espesas. Te lo compensaré, susurró. Encontraré el modo de recuperar tu confianza. Ya veremos, dijo Caridad. Pero te advierto que no esperaré eternamente. Tengo hijos que necesitan estabilidad, y no voy a dejar que tus vacilaciones les arruinen la vida. Cuando Andrew se marchó, Charity se quedó sola con su hija recién nacida. La niña dormía plácidamente, ajena al drama que se estaba desarrollando en su familia. Charity acarició la manita y pensó en el futuro.
El plan de venganza estaba funcionando mejor de lo que ella esperaba. Andrew había perdido su trabajo y su reputación. Bárbara se enfrentaba a graves problemas legales. Pero lo más importante era que él mismo había confesado la aventura, y ahora ella tenía todos los motivos para divorciarse de él en condiciones favorables. Por supuesto, le dolió oír la confirmación de lo que ya sabía, pero el dolor se mezcló con el alivio. Por fin no había necesidad de fingir, de interpretar el papel de esposa crédula, de fingir que no se daba cuenta de lo evidente. Grace se removió en sueños y lloró suavemente. Charity cogió a su hija en brazos y se la acercó al pecho. La niña se calmó y empezó a mamar la leche. «No te preocupes, cariño», susurró Charity. «Mamá cuidará de ti. Y Cole también. Y de papá. Papá puede ocuparse de sus propios problemas». Estaba oscureciendo fuera de la ventana de la habitación y los pasillos del hospital estaban más silenciosos. Charity se tumbó con su hija en brazos y planeó sus próximos pasos. Divorcio, reparto de bienes, pensión alimenticia, custodia de los hijos. Había muchos trámites legales por delante, pero lo principal estaba hecho. Andrew ya no podía fingir ser un marido fiel, y su relación con Bárbara se derrumbaría inevitablemente bajo la presión de las circunstancias. Los problemas fiscales de la amante y la pérdida del trabajo de su marido harían su romance mucho menos romántico. Charity sonrió mientras miraba a su hija dormida. Grace Morris se criaría en una familia honesta donde no habría lugar para la mentira y la traición. Y esa era una gran victoria en la guerra que Charity había declarado a su infiel marido. Charity regresó a casa del hospital de maternidad 3 días después, y el ambiente en la casa era como una cuerda tensa a punto de estallar en cualquier momento. Andrew los recibió con flores y un juguete para Grace, intentando hacerse el marido y el padre cariñoso, pero sus intentos parecían falsos y desesperados. Cole estaba encantado de tener una hermanita y corría a su alrededor como un devoto protector. El niño no comprendía la complejidad de la situación familiar, pero percibía la tensión entre sus padres e intentaba portarse especialmente bien, como si temiera disgustar aún más a los adultos. «Mamá, ¿por qué papá duerme en el salón?», preguntó al segundo día de volver del hospital. «Papá ronca y los bebés pequeños necesitan silencio para dormir», explicó Charity mientras mecía a Grace. «¿Por qué está tan triste? Ahora lo está pasando mal en el trabajo, pero solo es temporal». Cole asintió, aceptando la explicación, pero Charity pudo ver la preocupación en sus ojos. Los niños siempre perciben una mentira, aunque no puedan explicarla. En efecto, Andrew se había mudado al salón, cumpliendo formalmente la petición de separación de su esposa, pero también estaba desesperado por arreglar la relación. Se levantaba por la noche para atender a Grace cuando lloraba, llevaba el té de la caridad y el desayuno a la cama, hacía todas las tareas domésticas. Pero todos sus esfuerzos fueron derrotados por la fría cortesía de su esposa. «Charity, tengo que hablar contigo», le dijo el domingo por la noche cuando los niños dormían. «Habla», respondió ella sin apartar los ojos del portátil, donde estudiaba información sobre el divorcio y la división de bienes. «Me doy cuenta de que he cometido un terrible error, pero podemos arreglarlo. Estoy dispuesta a ir a terapia de pareja, bajo cualquier condición». «¿Qué condiciones?», preguntó Charity con calma. «He cortado todo contacto con Bárbara. Ya no voy allí, no la llamo. Encontraré otro trabajo, rendiré cuentas de cada dólar que gaste». «¿Y crees que eso es suficiente?». «Sé que no es suficiente, pero es un comienzo. Dame una oportunidad para demostrar que puedo cambiar». Charity cerró el portátil y miró a su marido con atención. Andrew tenía un aspecto horrible, demacrado, con ojeras y pérdida de peso. Un mes sin trabajo y los problemas familiares le habían pasado factura. «Andrew, ¿te das cuenta de que no se trata solo de la aventura?». «¿Qué quieres decir?». «Es que gastaste nuestros últimos ahorros en un regalo para tu amante. Es que me mentiste a la cara todos los días. El hecho de que planeaste dejar a los niños por una mujer que conoces desde hace 6 meses. Te expliqué. Me explicaste que pensaste en dejarnos, que no fue tu amor por tu familia lo que te detuvo, sino tu falta de voluntad para responsabilizarte de los niños». Andrew bajó la cabeza, dándose cuenta de que no había nada que decir. «Y ahora», continuó Charity, «cuando tu amante está siendo juzgada y nadie quiere contratarte,
De repente te acuerdas de los valores familiares. Eso no es verdad. Entonces, ¿cómo? Dime, ¿cuándo te diste cuenta exactamente de que me querías más a mí que a Bárbara? ¿Cuando descubriste que ella tenía problemas con Hacienda? ¿O cuando te quedaste sin trabajo? Andrew guardó silencio, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. El lunes por la mañana, la situación llegó a un punto crítico. Andrew recibió una citación judicial. Bárbara le había demandado, exigiéndole una indemnización por unas obras supuestamente inacabadas en el centro de oficinas. El importe de la demanda ascendía a $5,000, dinero que la familia no tenía. ¿Qué significa eso?, preguntó Charity, estudiando los documentos judiciales. No tengo ni idea, contestó Andrew confuso. Bárbara afirma que acepté un anticipo para reparar todo el sistema de agua, pero yo no hice el trabajo. ¿Aceptaste un anticipo? No, nunca hablamos de un trabajo tan grande. Entonces, ¿por qué me demanda? Andrew guardó silencio durante un buen rato y luego dijo en voz baja: Creo que necesita dinero para los abogados del caso de impuestos. Y yo soy un blanco fácil. ¿Así que la mujer por la que estabas dispuesto a dejar a tu familia ahora intenta robarte? Resulta que sí. Charity sintió una extraña satisfacción. Bárbara estaba mostrando su verdadera cara. Una cínica aventurera dispuesta a utilizar a cualquier hombre para resolver sus problemas. El martes por la noche, con Cole haciendo los deberes y Grace dormida, Andrew intentó de nuevo hablar con su mujer sobre la reconciliación. Pero la conversación dio un giro inesperado. Caridad, dijo, no dejo de pensar en lo rápido que se desmoronó todo. Los rumores, la pérdida de clientes, los problemas de Bárbara. Es como si alguien lo hubiera orquestado todo a propósito. ¿A qué se refiere?, preguntó Charity con cautela. Bueno, piénsalo. Los rumores surgieron de la nada y se propagaron a una velocidad increíble. La auditoría fiscal de Bárbara empezó justo cuando yo tenía problemas con mis clientes. Son muchas coincidencias. Tal vez no sean coincidencias, sino consecuencias naturales de tus acciones. No, hay algo mal. Alguien estaba trabajando contra nosotros a propósito. Charity sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. ¿Y quién es ese misterioso enemigo? Andrew la miró fijamente durante un largo instante, y en sus ojos apareció lentamente la comprensión. Dios mío, susurró. Has sido tú. ¿Yo qué? Tú. Tú difundiste los rumores. Denunciaste a Bárbara a Hacienda. Arruinaste mi reputación. Caridad no lo negó. Se acabó el juego. ¿Y qué si es así? ¿Cómo pudiste? Somos familia. Si tenemos problemas, debemos resolverlos juntos, ¿no? ¿Juntos? Caridad la interrumpió. Cuando compraste un collar para tu amante, ¿lo decidiste conmigo? Cuando planeaste abandonar a tus hijos, ¿me consultaste? Pero no solo has arruinado mi vida, también la tuya. Ahora no tenemos dinero ni estabilidad. Yo tengo un trabajo y una profesión. Y todo lo que tú tenías era una reputación que tú mismo habías manchado engañando. Andrew se levantó y empezó a pasearse por la habitación, pasándose los dedos por el pelo. No puedo creer que seas capaz de algo así. Planear y ejecutar a sangre fría. Eso es venganza. Es justicia, replicó Caridad con calma. Traicionaste a tu familia, te gastaste nuestros ahorros en otra mujer. Me mentiste todos los días. ¿Qué reacción esperabas? Pensé que gritarías, llorarías, exigirías una explicación. Una reacción femenina normal. Normal es cuando una esposa soporta sumisamente las infidelidades de su marido. Lo siento, pero no soy ese tipo de mujer. ¿Pero cómo lo supiste? ¿Cuándo lo sospechaste? Desde el principio. Empezaste a pasar demasiado tiempo al teléfono, gastando dinero, haciendo llamadas que no parecían reales. ¿Y el cheque en tu bolsillo? He estado revisando tus bolsillos regularmente durante los últimos 2 meses. Igual que he estado comprobando tus cuentas bancarias, tus movimientos, investigando la vida de tu amante. Andrew se desplomó en el sofá como un hombre abatido. Así que todo este tiempo que has estado fingiendo ser una esposa cariñosa, ¿en realidad has estado planeando mi destrucción? Estaba planeando un justo castigo por la traición. ¿Y sabes qué? Tuve éxito. ¿Y los niños? ¿Pensabas en los niños cuando destruiste su familia? Los niños vivirán con una madre que no los traicionó, y el padre. Deja que el padre demuestre que es digno de verlos.
Caridad, podemos arreglar esto. Conseguiré un trabajo en otra ciudad. Nos mudaremos. Empezaremos de nuevo. No, Andrew, no podemos arreglar nada. De hecho, no puedes arreglar lo que has hecho. ¿Qué quieres decir? Charity se levantó y se acercó a la ventana. Por la ventana se veía el paisaje familiar de Daly City. Las casas, los árboles, las calles donde habían vivido juntos durante 15 años. He pedido el divorcio, dijo sin volverse. Los papeles están en el despacho del abogado. ¿Cuándo? Ayer, mientras buscabas trabajo. ¿En qué condiciones? La casa se queda conmigo. Está a mi nombre porque la compré antes de casarme con el dinero de mis padres. Los niños se quedan conmigo. Pensión alimenticia según la ley estatal. ¿Qué recibo yo? Lo que te has ganado con tus acciones. Una reputación manchada, deudas, una demanda de un examante. Caridad, por favor. Además, continuó, ya he hecho arreglos con mi madre. Los niños y yo nos mudamos a Oregón en 15 días. ¿Qué? ¿No puedes llevarte a los niños a otro estado? Sí que puedo. Cole está bajo mi apellido después de que me divorcié de su padre, y luego no cambié su apellido cuando nos casamos. Grace también está bajo Morris. Tengo todo el derecho. Pero el tribunal tendrá en cuenta que el padre ha perdido su trabajo por comportamiento escandaloso, tiene deudas y no puede dar estabilidad a los niños. Y la madre tiene un trabajo estable y apoyo familiar en otro estado. Andrew se dio cuenta de que estaba en una trampa de la que no había salida. Charity lo había pensado todo al detalle. Había preparado de antemano el marco jurídico del divorcio y el traslado. ¿Cuándo planeaste todo esto?, preguntó casi en un susurro. Desde el día en que os vi a Bárbara y a ti en la puerta del centro de oficinas. Cuando me di cuenta de que mi marido prefería a una aventurera divorciada antes que a mi familia. Cometí un error, pero no merezco ser castigada así. No cometiste un error, tomaste una serie de decisiones conscientes. Elegiste engañar a tu mujer, elegiste gastar el dinero de la familia en una amante, elegiste mentir a tus hijos. Hay un precio que pagar por cada elección. ¿Y si hubiera confesado, arrepentido, pidiendo perdón? Entonces tal vez podríamos haber tenido un divorcio civilizado y podrías haber conservado el derecho a ver a los niños. Pero elegiste seguir mintiendo hasta el final. Andrew se levantó y se dirigió a la habitación de los niños, donde dormía Grace. La niña dormía plácidamente en su cuna, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Ni siquiera sabrá que tiene un padre, dijo. Depende de ti. Demuestra que eres capaz de ser un padre decente y firmaré el formulario de paternidad. ¿Cómo puedo probar algo si te llevas a los niños a miles de kilómetros? Múdate a Oregón, consigue un trabajo allí, organiza tu vida, demuestra que puedes ser una persona responsable. ¿Y si no consigo trabajo? ¿Quién querría contratar a alguien con una reputación así? Ese es tu problema, Andrew. Has construido esa reputación con tus acciones. El miércoles por la mañana, Charity empezó a hacer las maletas. Guardó metódicamente la ropa de bebé, los juguetes, sus certificados médicos. Su madre ya le había encontrado una plaza en el hospital de Portland, y para Cole, un buen colegio cerca de casa. Andrew observaba el equipaje con una expresión de desesperación absoluta. Intentó ayudar, pero Charity declinó educadamente su participación. «Mamá, ¿de verdad nos vamos a vivir con la abuela?», preguntó Cole, observando el embalaje de sus juguetes. «Sí, cielo. Allí hay un buen colegio y un gran patio para jugar. Y la abuela te hará tus galletas favoritas». «¿Papá también viene?». «No, papá tiene que quedarse aquí por trabajo, pero vendrá de visita». Cole miró inquisitivamente a su padre, que estaba sentado en el sofá con aire ausente. «Papá, ¿de verdad vas a venir de visita?». «Lo haré, hijo», contestó Andrew con brusquedad. «En cuanto pueda». El jueves llegó el camión de la mudanza. Charity empacó solo lo esencial: ropa, documentos, artículos para el bebé. Los muebles y los electrodomésticos se los dejó a Andrew. «Considéralo una compensación por el dinero que te has gastado en Bárbara», dijo mientras firmaba los papeles de la mudanza. Al anochecer la casa estaba vacía. Charity y los niños estaban a punto de salir en el vuelo de la mañana a Portland. «¿Eso era todo?», preguntó Andrew, mirando las habitaciones vacías. 15 años de matrimonio terminan así. Nuestro matrimonio terminó el día que compraste un collar para tu amante.
contestó Charity. El resto fueron meras formalidades. Cogió a Grace en brazos, tomó la mano de Cole y se dirigió a la puerta. Charity, la llamó Andrew. ¿Sí? Por favor. Te perdoné cuando estaba planeando mi venganza. Perdonar no significa que no haya consecuencias. El taxi que debía llevarlos al aeropuerto esperaba fuera de la casa. El conductor cogió las maletas y Charity puso a los niños en el asiento trasero. Adiós, papá, saludó Cole desde la ventanilla del coche. Adiós, hijo. Hasta pronto. Pero ambos sabían que ese pronto no iba a llegar. Andrew no tenía dinero para ir a Oregón, ni trabajo, ni siquiera una idea clara de qué hacer a continuación. El coche desapareció al doblar la esquina, dejando a Andrew solo fuera de la casa vacía. Volvió a entrar y se sentó en el sofá del salón. El silencio era ensordecedor. No había risas de niños, ni llantos de bebés, ni sonidos de la vida de una gran familia. Sobre la mesita estaban los papeles del divorcio y una copia de la solicitud de Charity al juzgado para establecer la residencia de los niños. Todo era legalmente impecable. Su mujer, incluso en su venganza, demostraba profesionalidad y atención al detalle. Sonó el teléfono y Andrew vio un nombre familiar en la pantalla. Bárbara. Se quedó mirando el nombre un largo rato. Luego colgó la llamada y apagó el teléfono. Resultaba irónico que la mujer por la que había perdido a su familia intentara ahora robarle a través de los tribunales. Y que la esposa a la que había traicionado fuera capaz de una venganza tan sofisticada y despiadada que aún no podía creer que ella la hubiera escrito. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, pero Andrew no encendió la luz. Se sentó en la oscuridad de la casa vacía y se dio cuenta de que su antigua vida había terminado para siempre. No había dolor, ni familia, ni trabajo, ni dinero, ni reputación. Lo único que le quedaba eran los recuerdos de cómo había sido todo y la amarga constatación de que había destruido su propia felicidad en aras de unos meses de pasión con una mujer que resultó ser un vulgar fraude. Por la mañana tenía que ir al juzgado a responder a la demanda de Bárbara. Luego buscaría un trabajo, un lugar donde vivir, intentaría hacerse una vida. Pero por el momento se limitaba a sentarse en la oscuridad y llorar la pérdida de su familia, dándose cuenta de que no había nadie a quien culpar más que a sí mismo por lo que estaba ocurriendo.